Gracias, presidente, compañeras, compañeros. En prácticamente un mes estaremos conmemorando el centenario de la Constitución. Esta que ha sido calificada como la primera constitución político-social del mundo. Y una buena manera de honrarla, de homenajearla, es justamente haciendo la mejor constitución posible para esta ciudad, que siendo de los capitalinos, es también de todos los mexicanos. Y es de apreciarse que el avance que llevamos acredita nuestra capacidad para ponernos de acuerdo y para asumir con responsabilidad y con visión de Estado esta siempre sugerente posibilidad de que los derechos se expandan con responsabilidad, se expandan con sentido, se expandan con verdadera justicia. Es el caso que la que estamos discutiendo y estoy seguro por aprobar no debe ser una constitución que aísle, que fragmente, que separe, que divida, sino una constitución que armonice, que articule, que sume, que acredite que la ciudad y en consecuencia los derechos son absolutamente de todos. Es esta posibilidad de impregnar del adjetivo social que tiene la Constitución Federal a la Constitución de la Ciudad de México. Y el tema que nos ocupa gira en torno del concepto vida digna. El asunto es cómo conseguirla, si en el principio estamos todos de acuerdo. Mi convicción y la de quienes militamos en el PRI es que la vida digna se consigue si hay agua potable y drenaje en todas las casas de esta ciudad, si hay servicios públicos de calidad, si hay infraestructura. Y con datos de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, resulta que las demarcaciones, solo algunas, la Cuauhtémoc solo destina el 7.4% de su presupuesto a infraestructura, Azcapotzalco el 5.7%, pero ahí les va la perla, Venustiano Carranza el 1.7%. Es decir, en lugar de que el recurso público se destine a infraestructura, que es absolutamente para todos, o a mejorar la calidad de los servicios, se ha destinado fundamentalmente a sufragar programas sociales sin ton ni son. Por supuesto que nos importan, creemos en ellos, en la solidaridad y en la subsidiariedad como principios elementales. Pero hoy lo que se está planteando como un derecho universal sin condición resulta que es mucho peor que como han funcionado estos programas, porque a decir de alguien que ya estuvo aquí, suelen ser vehículos para condicionar el voto. En consecuencia, esta universalización de los programas de esta naturaleza, qué paradójico, parecen un regreso al Estado benefactor. Es decir, en lugar de ser progresivos, parece que caminamos hacia atrás. El artículo 14 lo establece como derecho universal y hay cierta pugna con el proyecto de dictamen del artículo 22, que consignando la política social sí dice por quién empezar, pero siendo importante la Carta de Derechos, prevalece la existencia del derecho al condicionamiento del artículo 22 en el caso de que así se aceptara. Claro que pugnamos por una vida digna, pero en forma responsable, sin demagogia. Esto nos llevaría, en el caso de caminar por esta vía, a que el gobierno, en lugar de gobernar, o la autoridad, solo administrara, y que se convirtiera en una ventanilla de pagos. Es decir, que el recurso de los capitalinos, pues mejor cerramos la cortina del gobierno y hacemos que se reparta. Me estoy yendo en un argumento al absurdo, llegando a la posibilidad de que mejor se divida entre el número de ciudadanos o de todos los capitalinos, y entonces ¿para qué hay gobierno? Claro que estamos de acuerdo con la vida digna, pero una vida digna que tenga que ver con la eficacia de las autoridades,
que hay, por cierto, en otro apartado del proyecto, el derecho a un buen gobierno. Es evidente que la posibilidad de aprovechamiento clientelar siempre será una tentación. Por eso, en vez de esta abdicación en el quehacer fundamental de la autoridad de servir, de conciliar, de concertar, de generar un espacio para la posibilidad de que haya inversiones productivas que sean generadoras de empleos dignos, sin dejar, por supuesto, de atender la política social, que, por cierto, la comisión de dictamen rebasó al proyecto de Mancera. El jefe de gobierno estableció prioridades: personas en situación de pobreza, quienes no puedan satisfacer sus necesidades materiales por sus propios medios o atender a los grupos de atención prioritaria. Y el dictamen lo plantea como un derecho universal sin condición, lo cual evidentemente acaba siendo un despropósito. Y ojo, no es un asunto de suficiencia financiera. Es evidente que las finanzas públicas siempre están en situación incierta, pero aunque hubiera recursos suficientes, para eso no es el gobierno. El gobierno es, insisto, para contemporizar los intereses de quienes viven, de quienes cotidianamente estamos en esta ciudad. Por eso creemos que los gobiernos, para ser completamente legítimos, tienen que ser gobiernos eficaces. Sí, darle la importancia que merece a la política social, sí establecer criterios, parámetros, evitar la opacidad, darle paso a la rendición de cuentas. En pocas palabras, y con ello termino, teniendo gobiernos justos, gobiernos eficaces, que lo hagan para todos, que no ahonden las diferencias, que propicien la convivencia armónica. Termino, gobiernos auténticamente democráticos, no solo en la manera de llegar al ejercicio del poder. La democracia en el ejercicio cotidiano tiene que ver, como dice la Constitución, con el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Gracias.